Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver en esta ocasión la primera ley de Mendel. Vamos a dar una pequeña introducción y de ahí nos vamos a apoyar con un video. Bien, aquí lo hice de esta manera. Tenemos leyes de Mendel, son tres, recuerden. La primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Así es como se llama esta, ¿sale? Ok. La descripción, ¿la podrías leer, por favor, Pau? Dice, el cruce de una raza pura de una especie AA, monocigoto denominante, con otros individuos de raza pura de la misma especie AA, monocigoto recesivo. Se obtiene a descendencia de la primera generación filial, que será fenotípicamente, físicamente y genotípicamente igual entre sí AA. Bien, gracias. Doble A heterocigoto. Ok, aquí para que tratemos de entender, cuando hay doble A mayúsculas, para que entendamos eso, cuando son mayúsculas van a ser genes dominantes. Cuando son doble A minúscula o algún otro código minúsculo, o sea, que tenga la letra minúscula, va a ser un gen recesivo. Esto es para que tratemos de identificar. Y de ahí tenemos, fenotípicamente, esto se refiere a algo físico. ¿Bien? Y el ejemplo, ¿lo puedes leer, por favor? Uriel González. Mendel realizó una fecundación cruzada de plantas con flores blancas, pp minúscula, y plantas con flores moradas, pp mayúscula, ambas de raza pura llamada generación parental, p mayúscula. Cuando cultivó las semillas producidas, encontró que todos los descendientes de la primera generación filial F1, producían flores moradas, p mayúscula, p minúscula. Bien, muy bien, gracias. Este ejemplo, si se acuerdan, es el que estuvimos viendo en las clases pasadas. Y aquí hay algo importante. Esto, primera generación, generación filial, F1, ¿sale? Va a ser la primera, el F1. Y recordar esto, nuestros códigos. Ahorita vamos a checar en el video, justamente nos va a dar una introducción, al igual que en el pasado que revisamos, quién fue Mendel, qué es lo que hizo, y de ahí va a explicar lo que es la primera ley. Voy a compartirles el video y ustedes me dicen si lo pueden ver. Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Como veis, vamos a estudiar las leyes de Mendel y, como no, hay que empezar por el principio, la primera ley de Mendel. Antes, sin embargo, me gustaría hacer una pequeña introducción y quiero escribir aquí el nombre de un hombre sencillo, Gregor Johann Mendel. Fue un monje que dedicó muchos años de su vida a trabajar en un jardincito de su monasterio con una especie de planta, el guisante Pisum sativum, pero ya me estoy adelantando. Así que lo primero es escribir aquí que este hombre humilde es considerado hoy el padre de la genética. ¿Por qué? Bueno, como digo, fue un monje que constantemente y de un modo voluntarioso trabajó en el jardín del monasterio de Brno, actual Checoslovaquia, República no, Checoslovaquia no, vaya hombre, me ha venido ahí mi niño ochentero, República Checa, que ya se separaron. Y en 1856 comienzan a trabajar con estudios de polinización de la planta del guisante, Pisum sativum. Él eligió esta planta porque fue una planta en la que él vio un fácil cultivo y fácil entrecruzamiento, muy fácilmente controlable, que eligió o que vio que había caracteres físicos, características o caracteres en las que solamente se ofrecían dos posibilidades, dos opciones,
o por ejemplo verde o amarillo, alta o baja, etc. Además, fue lo suficientemente inteligente, listo para elegir lo que más le interesaba, eligió los que quería, los que le interesaban para sus estudios. Y por último, algo muy, muy importante, aplicó el método científico con una meticulosidad asombrosa y también aplicó estudios de cálculo probabilístico. Aplica la probabilidad que hoy día se hace en prácticamente todos los experimentos para rechazar o aprobar sus resultados. Este hombre humilde, no él exactamente, ya que en realidad él trabajó con una serie de experimentos de los cuales extraía o intentaba explicarlo de alguna manera, y posteriormente lo de las 3 leyes de Mendel fue algo que hizo Carl Correns, lo descubrió no conjuntamente, sino hemos separado con Chesmark y con Hugo de Vries, pero fue Correns el que, digamos que, reunió esas conclusiones y desarrolló las 3 leyes. Las 3 leyes que son pilares de la genética, para el desarrollo de la genética. Muy bien, y vamos a empezar con la primera ley. Esa primera ley de Mendel, que se llama, o se enuncia como ley de la uniformidad de los híbridos de F1. Y esto de los híbridos de F1 y esto de la uniformidad lo vamos a ir viendo poco a poco. Y como va a ser poco a poco, empezaremos simplemente por describir el cruce, el experimento en el cual él se basó para luego desarrollar unas conclusiones de las cuales deriva la ley. Teníamos 2 variedades en el guisante, en su semilla. Una era la variedad lisa, y otra la rugosa. Y cruzó razas puras. Razas puras significa que esta variedad lisa proviene de una línea en la cual siempre se obtienen lisas, nunca aparecen rugosas, y esta rugosa igual. Y obtuvo un 100% de individuos, 100% de individuos lisos. Eran lisos, el 100%, y diréis, vale, pues eso ya no me parece tan raro, pero en el momento eso era absolutamente contrario al pensamiento general o al pensamiento establecido. ¿Por qué? Pues porque se pensaba en esa época que siempre la descendencia entre 2 variedades iba a ser intermedia. Se hablaba de la teoría de la mezcla. Es decir, en este caso, todos los hijos tendrían que haber sido digamos, de una forma intermedia, ni tan lisos ni tan rugosos como los padres. Pero no era así. Todos eran lisos. Él le llamó, nosotros vamos a hacer lo mismo para entendernos, a esta primera generación P o generación parental, lo escribo aquí abajo, generación parental. P de parental, padres. Y esta segunda, F1 o primera generación filial. Primera generación filial. ¿Cómo hacemos o cómo explicamos esto? Pues Mendel propuso que lo que ocurre aquí es que hay unos factores hereditarios, él le llamó así, no tenía conocimiento de genética más que de estos experimentos que él estaba haciendo, no sabía cómo funcionaba interiormente la célula, ni cómo funcionaba interiormente la reproducción, pero él sí dedujo ya que debía de haber unos factores hereditarios que daban lugar a esas características y que hay unos que dominan sobre los otros. En este caso, la lisa domina sobre la rugosa y por eso son siempre lisos. Si nosotros lo explicamos ahora con un lenguaje, una terminología algo más moderna, más actual, haríamos algo así. Primero, que los padres son homocigóticos. ¿Qué significa eso? Pues que tienen solamente un tipo de alelo. Son una especie diploide, es decir, cada uno de estos individuos tiene
una información que viene de su padre y otra información que viene de su madre, cada uno de ellos. Luego tienen dos informaciones para cada característica. En este caso, característica, forma de la semilla, forma del guisante. Este tiene las dos informaciones, lo voy a poner aquí. El liso tiene las dos informaciones, vamos a llamarle, esos son los alelos, como se llaman genes alélicos. Vamos a llamarle L al liso. Luego, sus dos informaciones son L. Solo tiene un tipo, solo un tipo de alelo, que es, como digo, L. Y el rugoso, vamos a llamarle L pequeña, solo tiene un tipo de alelo, es decir, tanto del padre como de la madre ha recibido L pequeña. Como veis, también hay solo un tipo de alelo, pero en este caso es L pequeña. De esta manera, los gametos solo pueden ser, los gametos ya sabéis que es la formación de esas células haploides por proceso de meiosis. Luego solamente habría un tipo de información, como en este caso solo existe L mayúscula o L mayúscula en el liso, o L minúscula o L minúscula, los dos son iguales. En el rugoso tendríamos que para el liso sus gametos van a ser solo L, todos ellos L. Y en el rugoso, todos L minúscula. Si nosotros colocamos aquí los genotipos, que es la información genética que presenta cada individuo, este sería L mayúscula, L minúscula, que por meiosis forman gametos y pasan de una información diploide 2 a una haploide 1. Luego este sería el gameto, vamos a poner que este es el, no nos afecta el sexo, este sería el padre y esta la madre, ¿vale? Pues el padre daría formaría solamente gametos L mayúscula y la madre solamente formaría gametos L minúscula. Luego cuando se cruzan, cuando se unen, como solo existen este tipo de gametos, la única posibilidad para el genotipo de los hijos de esa generación F1 es L mayúscula, L minúscula. Y como L es el factor, es el alelo que domina, que eso es lo interesante aquí, vamos a ir poco a poco, venga. Los hijos, he dicho, rojo no, naranja. A ver. Los hijos F1 son todos heterocigóticos. Es decir, todos tienen esa información que he colocado aquí antes, L mayúscula, L minúscula. Y aquí es importante que veamos que hay dos alelos. Tenemos un alelo dominante y un alelo que no se expresa aquí, que se llama recesivo. Entonces, este sería el alelo. Si estamos, suponemos, la madre, pues sería el alelo procedente, procedente de la madre, y este sería el alelo procedente del padre. Y esos alelos no tienen la misma expresividad, sino que hay una dominancia total de el alelo carácter liso sobre el alelo carácter rugoso. Y por eso todos los hijos son lisos. Todos los hijos de F1 son lisos. Esta sería la primera ley de Mendel con la explicación de la misma, de lo observado en el experimento. Muchas gracias. Bien, jóvenes. Aquí vamos a checar esta parte. Recuerden, cuando estamos hablando de lo que es L mayúscula y L minúscula, no sé si recuerdan, pues pero voy a dejar de compartir. ¿Pueden activar sus cámaras, por favor, jóvenes? Para que los pueda ver. Gracias. Bien, recuerden el código de las L's, las A, B, todas estas, las letras que hemos estado viendo. Cuando es mayúscula, estamos hablando de un gen dominante, ¿cierto? Hay que recordar eso. Mayúsculas son gen dominante. Minúsculas es el gen recesivo. Ok, otra cosa que hay que recordar también. El gen dominante, ¿quién lo da?
Acuérdense, aquí lo mencioné yo al último. Ya, leí labios, no escuché, pero leí labios. Papá, ¿no? Exactamente, el hombre, en este caso. Sí, muy bien, Cristina. El gen dominante lo va a dar el hombre y el gen recesivo lo da la mujer. ¿Sale? Esto es para la primera ley. Algo, no sé si recuerdan, dentro de los ejemplos que mencionó, cuando estábamos hablando también de las flores, por ejemplo, cuando era un gen dominante de las flores que eran moradas y blancas, todas salieron moradas. ¿Por qué? Porque el gen dominante era el del padre, podría decirse, que es las mayúsculas o en código mayúscula, ¿sí? Cuando hay un gen recesivo, quiere decir que es más débil, que puede que no, como que siga en cadena, ¿sí? O sea, que en el siguiente o la siguiente generación tenga esta cuestión de fenotipo, o sea, que tenga la cuestión física idéntica al gen original, ¿sí? Que es el F1. Sí recuerdan más o menos lo que estamos viendo ahorita. Este es como un pequeño resumen y tener una idea. Un ejemplo claro, jóvenes, y eso lo mencioné hace un momento. Ustedes no sé si se acuerdan en películas que hayan visto, en alguna serie, en alguna novela, no sé, de este tipo de cosas, donde casi casi culpaban a la mujer, ¿no? En la antigüedad, donde decían, es que ella no sirve nada más, da puras hembras, ¿no? Puras mujeres. Y culpaban siempre a la mujer en lo que es antiguamente se culpaba a la mujer porque no podía tener hombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los reyes, no sé si alguna vez vieron la serie de Tudors, o bueno, si no la han visto, está esta cuestión de los reyes que ustedes saben perfectamente, ¿no? Es como que casi casi obligatorio que exista un hombre para que sea el que herede el trono, si se acuerdan, ¿no? En películas que hayan visto esto. ¿Y qué es lo que pasaba? Si la mujer, la reina, no podía tener, pues casi casi, ¿no? Veían cómo ya la desaparecían, ¿no? Para que existiera otra mujer y ya tuvieran un hijo varón. Bueno, pues ya después cuando uno estudia, ya empezaron a checar todo esto, ¿de quién depende que se determine el sexo del hijo? Jóvenes, ¿quién lo determina? ¿El hombre? El hombre. Y eso ya es ahorita, jóvenes, ya es, bueno, no de ahorita, ya tiene varios años donde ya sabemos que quien determina el sexo del hijo, o sea, no es de que diga, ay, yo hombre quiero tener un niño o una niña, no, eso depende de la genética, ¿no? Y la cuestión de los cromosomas, pero es el hombre, el gen dominante, que da el sexo, podría decirse, ¿sí? Para que más o menos se trate de entender. Pero esto se debe a lo que es cuestión genética, no de deseo de, ay, yo quiero tener una niña. No, 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 no es así. Es una cuestión genética, ¿sí? Que está el gen dominante y el gen recesivo. Quiere decir que a lo mejor hay más carga, de cromosomas para dar hombre o más carga o menos carga de cromosomas en cuestión de mujer, ¿sale? Eso es así como que una explicación breve. Voy a detener la grabación.